Seguimos conversando con el economista Gustavo Rivas. Gustavo, en términos del tipo de cambio, una cuestión que también evidentemente preocupa mucho a los agentes económicos, ¿qué te parece que podemos esperar para el año que viene? Eduardo, si tenemos una buena producción de soja y el precio nos sigue cayendo, creo que vamos a tener herramientas como para poder pelear una batalla nuevamente en el 2025. La soja ha tenido una caída, un retroceso importante en lo que va del año, pero si estas lluvias acompañan dos más en enero, creo que vamos a tener nuevamente 10 millones o 10 millones y medio de toneladas. Eso va a ser asegurar por lo menos un primer cuatrimestre con ingresos de divisas. Si acompañamos con carne, maquila, creo que vamos a tener las herramientas para poder nuevamente darle batalla al tipo de cambio. Hay otros factores que influyen. La tasa de interés en guaraníes no debería bajar tampoco muy drásticamente, porque eso va a volver a incentivar a que el agente económico vaya al dólar, ¿verdad? Entonces, en perspectiva, no veo un tipo de cambio con una devaluación muy importante, siempre y cuando Banco Central siga presente dentro del mercado, siempre y cuando el ingreso por exportación pueda compensar la balanza comercial desde el punto de vista de las importaciones. Tampoco veo que vayamos a tener un guaraní fortalecido. No se avisoran elementos como para que eso se pueda dar, a no ser que tengamos una venida de una inversión en montos de consideración, que es un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿verdad? Tener un ingreso, un flujo importante de inversión directa que pueda hacer que el tipo de cambio se vea contenido o eventualmente fortalecerse. Pero en el horizonte de corto plazo no estamos viendo esa situación. Gustavo, en el bloque anterior estuviste comentando el tema de Brasil y me parece importante enfatizar un poquitito ese tema porque evidentemente la devaluación del real tiene también sus connotaciones en lo que serían diferentes cuestiones económicas en nuestro país, ¿verdad? Está, por ejemplo, el tema del comercio de frontera, está el tema de la maquila, está el tema cambiario, el incentivo al contrabando. ¿Qué te parece que eso eventualmente podría ir afectando en la evolución de las dinámicas comerciales o cuestiones de indicadores acá dentro de Paraguay? Mira, en los últimos años Paraguay se ha mostrado resiliente, es decir, hemos lidiado con la situación de Argentina por mucho tiempo. Con Brasil también hemos ya tenido situaciones. Obviamente esta no es una situación menor, una devaluación del 24% en Brasil indefectiblemente va a tener un impacto. Tenemos una permeabilidad en nuestras fronteras, el ingreso del contrabando afecta a la producción nacional, porque no solamente tenemos que mirar desde un punto de vista de la devaluación de la moneda brasilera. Nosotros tenemos que primero partir de la condición de que la industria brasilera es mucho más competitiva que la nuestra. Entonces, ya en términos de paridad, la economía brasilera o la industria brasilera parte con ventaja. Si a eso le sumas que tiene el viento a favor o la adicional de que le están devaluando la moneda en un 24%, evidentemente que se nos va a hacer cuesta arriba, ¿verdad? Son factores con los cuales el sector privado principalmente va a tener que enfrentar situaciones, como ya lo ha hecho en el pasado. Y con el comercio de frontera también hay un efecto importante, Gustavo. Totalmente. Hay la actividad comercial de ciudades de frontera donde están involucradas una cantidad inmensa de personas se ve afectada, ¿verdad? Y esto es no estamos hablando de algo teórico, esto es realidad día a día. El comerciante instalado en Ciudad del Este conoce más la realidad segundo a segundo de lo que pasa con la actividad cambiaria, porque de eso depende su venta o no a un mercado tan importante como el brasilero. Por eso te digo que son situaciones con las que vamos a tener que eh, lidiar en el 2025, iniciar ya, porque no vemos visos de que la economía brasileña pueda tener cierta estabilidad, porque empezó el proceso de desconfianza, hay fuga de capitales, es decir, la gente está saliendo de Brasil
y evidentemente eso impacta en el tipo de cambio, ¿no? ¿Verdad? Y son realidades que nosotros no podemos estar ajenas a esa condición. Gustavo, lo que por lo menos parece ser una buena noticia es que esa presión desde el lado de Argentina se redujo bastante teniendo en cuenta las medidas del gobierno de Javier Milei. Totalmente, totalmente. Eso es una condición muy favorable. Evidentemente, siempre va a haber permeabilidad porque la posición geográfica paraguaya eh, es vulnerable desde ese punto de vista, ¿verdad? Somos una de los pocos países que tiene su capital con una frontera prácticamente seca, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la estabilidad argentina nos permita a nosotros reducir ese impacto, evidentemente es muy positivo. Gustavo, ¿cuáles serían las cuestiones en términos de reformas que te parece que son importantes de ir avanzando, sobre todo en este año 2025 que arranca? Tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, la calificadora Moody's dio el grado de inversión a Paraguay, pero le advierte de que el avance o la continuidad de los procesos de reforma es una cuestión también fundamental para no volver a caer en cuanto a su nota, ¿verdad? Y entiendo que las calificadoras de riesgo que todavía no dieron ese sello de calidad a Paraguay están también esperando algún tipo de señal inclusive más fuerte, ¿verdad? Lo están considerando ya seguramente, pero están esperando algún tipo de señal un poco más fuerte en términos de reformas. ¿Qué te parece que sería lo clave para avanzar en este año 2025? Yo creo que es fundamental, Eduardo, fundamental que nosotros logremos un crecimiento mayor. Ese sería el primer punto, tener un crecimiento del PIB cercano al 6 o superior al 6%. El segundo factor no menor es que sigamos con nuestra estabilidad macroeconómica, es decir, nosotros tenemos que seguir mostrando que somos un país serio en cuanto a nuestra estructura económica. El tercer factor que creo y que habíamos hablado también antes es lograr que el ahorro externo venga en una mayor proporción como inversión extranjera directa. Ese punto está relacionado con otro factor que tenemos que lograr, es que facilitemos los canales de acceso de ese recurso, que sea fácil para ese inversionista venir a radicarse a Paraguay, traer su capital, invertir y facilitarle las condiciones. Relacionado a este punto, también, que es una de las observaciones de las calificadoras, tenemos que hacer crecer nuestro mercado de capitales. Creo que es una causa nacional, tanto del sector público, privado, todos los agentes económicos, educativos, tenemos que hacer que nuestro mercado de capitales se muestre más robusto y de esa manera volvernos más atractivos para ese inversor extranjero. Yo creo que además de las reformas tenemos que trabajar sobre esos puntos para que nosotros logremos esa sustentabilidad en la calificación y lograr que otras calificadoras también nos puedan otorgar el grado de inversión. Claro, Gustavo, porque tenemos que ser conscientes de que Paraguay logró con una de las calificadoras avanzar al grado de inversión, pero está en el escalón mínimo de lo que sería justamente ese rango del grado de inversión. Es decir, y entiendo que también las autoridades económicas reconocen esto, esto es un camino que evidentemente permitió tener un logro o un hito bastante importante, pero es una carrera que continúa, ¿verdad? Inclusive se volvió un poco más compleja a partir de ahora, teniendo en cuenta que uno cuando recibe el grado de inversión lo tiene que cuidar muchísimo. Ya está la experiencia de otros países que perdieron el grado de inversión y les costó muchísimo volver a ese nivel. Totalmente. Yo creo que la responsabilidad a partir de ahora es mayor. Las condiciones para estar en esta liga hacen que no solamente el Estado tenga una responsabilidad, sino también el sector privado. Tenemos que jugar el partido con altura. Hemos logrado, por lo menos con una calificadora, y ahora tenemos que hacer un esfuerzo mayor para lograr que otras calificadoras nos puedan otorgar el grado de inversión e ir escalando en este rating. Porque como bien decís, estar en el último peldaño nos deja muy expuestos. Y una caída nuevamente en la calificación creo que va a tener un impacto muy, pero muy negativo. Una cosa es darse a conocer al mercado con una calificación de dentro del rating y otra es decirle al mercado, mira, perdí este rating y vuelvo a un país no confiable, ¿verdad? Entonces, es un gran, pero un gran desafío el que tenemos.
Gustavo, una cuestión sobre lo que estuviste mencionando, el tema del mercado de capitales, que es una observación que hacen prácticamente todas las calificadoras de riesgo. ¿Cómo vos interpretás o danos también tu visión respecto a qué podríamos nosotros entender cuando estas calificadoras de riesgo hablan de la profundización del mercado de capitales? ¿Se refieren justamente a que haya mayores instrumentos, a que haya mayor volumen, a que haya mayor mercado primario, a que el Estado pueda financiarse a través de su mercado interno, que haya más instrumentos en guaraníes? Contanos un poquitito para interpretar esa observación que hacen las calificadoras. ¿Qué es lo que esperan de nosotros? Mira, no hay un solo elemento que permita el desarrollo. Yo creo que son varios. Por eso cuando hablaba recién decía que debe ser una causa nacional. El primero es el factor educativo. Nosotros tenemos que hacer conocer internamente el mercado de valores. Ya tiene que haber un programa a nivel primario, secundario y ni qué decir universitario sobre lo que es el mercado de valores, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, cuentas según Banco Central del Paraguay, entre caja de ahorro, cuenta corriente, CDA y ahorro programado, están cerca de 6 millones de cuentas registradas por el Banco Central. Comitentes en la Bolsa de Valores no está llegando a 50.000. Entonces, el gap es gigante. Falta dar a conocer lo que es el mercado de valores. Es un punto muy importante. El otro es que no tenemos conectividad con el exterior. Necesitamos que nuestra bolsa pueda estar conectada con el mundo y eso facilite el ingreso de inversionistas o de ahorro externos, ¿verdad? También el proceso de formalización de la economía. Nosotros tenemos que lograr que mayor cantidad de personas tengan una cuenta bancaria, que mayor cantidad de personas puedan acceder al mercado de valores, por lo menos a través de una inversión en fondo mutuo, que a partir de 1 millón de guaraníes ya lo pueden estar realizando, y eso va a hacer que se empiece a dinamizar el mercado, ¿verdad? Entonces, son una serie de factores, no uno solo, que tenemos que realizar en conjunto, sector público, sector privado, para que el mercado de valores tenga un crecimiento importante en corto tiempo. No digo que no hayamos tenido o no venimos teniendo un crecimiento, pero tenemos que acelerar mucho más como para que externamente nos estén mirando como un país con un mercado de valores ya medianamente desarrollado. Y el gran objetivo, entiendo, Gustavo, es acercarse por lo menos a lo que serían los volúmenes de negociaciones en torno a los 10.000 millones de dólares ya en el más corto plazo, ¿verdad? Es una cuestión que como mínimo creo que se establece dentro de lo que serían los representantes o agentes del mercado de bolsa, de valores. Claro, este año estaríamos en torno a los 7.000 aproximadamente, que no es una cifra despreciable, pero nosotros tenemos, si desmenuzamos los 7.000 millones, vemos que hay una cantidad de operaciones donde están involucrados los mismos actores, los mismos títulos. Necesitamos diversificar eso, necesitamos que mayor cantidad de empresas abran sus balances, se incorporen al mercado de valores, confíen en el mercado de valores de forma y manera que estas empresas puedan estar en vidriera también, ¿verdad? Si logramos una conectividad internacional, los primeros beneficiarios de la avenida del ahorro externo van a ser las empresas que están ya cotizando en bolsa, ya sea a través de renta fija, ojalá puedan abrir su capital, tengamos renta variable, pero es el factor que necesitamos para que el punto de un mercado de capitales más desarrollado pueda ser relevante y pueda pasar el check de estas calificadoras internacionales. Gustavo, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Nos interesa muchísimo ir pintando el panorama económico para el año 2025 porque evidentemente los agentes económicos están muy pendientes de lo que pueda ocurrir y evidentemente la calidad de análisis y de información es fundamental para que se puedan tomar decisiones. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu visión y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. A las órdenes, Eduardo, muchas gracias por la invitación.